Buen día, en el día de hoy, en este video hablaremos sobre el trauma abdominal. Las integrantes del trauma abdominal somos María Los Ángeles Bedoya y Luisa Fernanda García Londoño. ¿Qué es un trauma abdominal? Se denomina trauma abdominal cuando este compartimiento orgánico sufre la acción violenta de agentes que producen lesiones, las cuales pueden ser leves o graves. En la cavidad abdominal existe la pared, que es el peritoneo, es decir, una capa que cubre los órganos, las vísceras, y también su contenido, la cual son las vísceras. En este trauma se pueden ver solo una o ambas comprometidas. Cuando se va a evaluar el trauma abdominal, no solo se evalúa el abdomen, también se debe evaluar la pelvis, ya que generalmente estas lesiones se producen en ambas partes porque ambas comparten órganos anatómicamente. ¿Cuáles son las causas de un trauma abdominal? Los cuales pueden ser accidentes de tránsito, caídas, lesiones por proyectiles, armas de fuego, lesiones por armas cortopunzantes o explosiones, entre otras cosas. El trauma abdominal se divide en dos, puede ser cerrado o penetrante. Empezaré explicando el penetrante. El penetrante normalmente son ocasionados por armas de fuego o proyectiles, por armas de fuego, proyectiles y por armas cortopunzantes. En esta lesión se ve comprometido tanto el peritoneo como las vísceras, o si es leve esta lesión se puede ver solo comprometido el peritoneo. Cuando no se observa evisceración, sino un sangrado, lo que se hace es con compresas, con gasas o con trapos hacer presión para evitar el sangrado. Y si se observa evisceración, es decir, que se observan las vísceras afuera, no se debe intentar introducirlas, no. Lo que se debe hacer es mojarlas con agua limpia y con un trapo limpio o gasas que se encuentre, taparlas y que estén constantemente estas tapaditas, e intentar que el paciente esté semisentado o con las piernas flexionadas. ¿Para qué? Para contener, para evitar que las vísceras no salgan más al exterior. Bueno, ahora, el trauma cerrado, este trauma es más común en accidentes de tránsito o en caídas y tiene una gran mortalidad, ya que cuando hay hemorragia interna es que varios órganos están sangrando y por eso es que es tan grave. Para saber que hay una hemorragia interna se observa al paciente, entonces el paciente va a estar sudoroso, taquicárdico, tembloroso, pálido y va a presentar dolor. A la palpación, cuando se palpe allí se va a sentir el abdomen duro, es decir, el abdomen distendido, y el paciente inmediatamente va a presentar dolor. ¿Qué no se debe hacer cuando hay un trauma abdominal? Dar de beber, es decir, dar alimentos no se debe hacer. Retirar objetos empalados. Si hay un objeto incrustado, no retirarlo. ¿Por qué? Porque este objeto puede estar evitando una hemorragia. No se debe introducir evisceraciones. Tampoco se debe introducir los dedos en las heridas. Y siempre pedir, y lo que sí se debe hacer es pedir ayuda al 123 para evitar cualquier lesión más grave. Hacia la cavidad se pueden producir lesiones de diferente tipo en las vísceras y conductos. Las vísceras sólidas son las que más fácilmente se lesionan por la friabilidad de sus parenquimas y el volumen que tiene. Cada víscera tiene un comportamiento diferente cuando se lesiona.
En el hígado puede existir un hematoma superficial de tipo subseroso o un hematoma de pequeño, mediano o gran tamaño, tanto que comprometa un lóbulo. El hematoma subseroso tiene la posibilidad de evolucionar hacia el hematoma disecante progresivo, que puede producir el ahogamiento del parenquima. Las, los hematomas centrales pequeños pueden ir a la organización o reabsorción. Los medianos y grandes requieren de drenaje quirúrgico abierto o drenaje por punción transparietal con trocar bajo control en pantalla ecográfica. Existen lesiones de parenquima tipo rupturas o desgarros que pueden ser de tipo regular, sean de bordes netos o rupturas irregulares, sinuosos o estelares o de poca profundidad, comprometiendo las vías venosas, arteriales o biliares, a veces con verdaderos desgajamientos del parenquima. Referente al trauma hepático, existe una clasificación de las lesiones que se producen según la American Association for Surgery of Trauma, modificado por Murray en 1994, que reconoce 6 grados. En el vaso, cuando se traumatiza el vaso, puede haber hematomas subserosos mínimos, rupturas del parenquima esplénico y cápsula en diferentes magnitud, destrucción total del vaso, quedando solo los vasos del pedículo. Cuando el trauma es severo, la inundación hemática de la cavidad peritoneal es violenta y los signos de hipovolemia y descomposición de los signos vitales son inmediatos. En cambio, cuando la lesión de vaso es poca o de poca magnitud, lo frecuente es que se condicione un hematocele periosplénico progresivo hasta sobrepasar la capacidad de contención de la celda esplénica, manteniendo los signos vitales en términos normales y sin signos de hipovolemia. En el páncreas, órgano que cabalga sobre la columna vertebral, susceptible a lesiones por trauma a nivel del epigastrio, puede dar lugar a hematomas retroperitoneales difíciles de diagnosticar y de tratar, traumatismos del parenquima pancreático, sea por herida o por contusión, que condiciona una pancreatitis traumática, expresada por dolor intenso, vómitos, ileo adinámico, que puede ser superado por tratamiento médico. Riñones. Cuando se traumatizan los riñones puede existir lesiones de parenquima renal solamente y o lesiones del sistema pioliacalicial y uretral. Cuando la lesión es solo de parenquima, lo que se produce es un hematoma perirrenal o a veces de gran magnitud que puede producir abovedamiento de la fosa lumbar con crepitación dada por los coágulos. Puede estar procedido en shock atribuido a compromisos de las cápsulas suprarrenales. Si la lesión es de vías urinarias, además hay extravasación de orina hacia la celda renal que produce reacción intensa en el tejido celuloadiposo, con gran inflamación del área y dolor severo, haciendo un urohematoma que puede infectarse. En las vísceras huecas, son el tubo digestivo desde el cardias hasta el recto, las vías biliopancreáticas, las vías urinarias y los grandes y medianos vasos, tanto arteriales como venosos. Síntomas y signos del trauma abdominal. Más que la existencia de un cuadro clínico definido, en el trauma abdominal es el análisis adecuado y minucioso de los síntomas y signos en la evolución de horas, que pueden ser hasta de 72 horas en algunos casos, el que va a conducir al diagnóstico y conducta quirúrgica adecuados. Puede suceder la muerte súbita o instantánea en el momento del traumatismo, como producto de un reflejo vagosimpático que condiciona paro cardíaco. El que de no ser asistido con reanimación urgente deja definitivamente muerto al traumatizado. Este cuadro dramático se presenta en los traumatismos violentos que comprometen la zona del epigastrio o mesogastrio por encontrarse en el centro neurovegetativo del abdomen. Más frecuente es el shock inicial, que es el lapso neurovegetativo secundario al trauma, que produce pérdida de conciencia, hipotensión marcada con bradicardia, palidez intensa y sudoración fría, estado de duración corta que puede ser de 1 a 60. Hay recuperación asistida cuando es posible, de otro modo es espontánea, lográndose superar el trance
Este tipo de shock es de causa neurogénica, que no debe confundirse con el shock hipovolémico o el shock séptico, que puede manifestarse en la evolución del cuadro. El dolor es un síntoma capital en la evolución del abdomen con traumatismo. La semiología del dolor debe ser analizada en todos sus aspectos durante un tiempo de 24 horas iniciales. La localización, el tipo, forma de inicio, la irradiación, relación con los movimientos de la respiración, intensidad, variación en el tiempo, etc. Es un síntoma de los más importantes para el diagnóstico, de ahí la necesidad de su estudio exhaustivo. Vómitos. Pueden existir vómitos en forma precoz, de tipo mucosa o de alimentos, y que son de naturaleza. Refleja condicionados por el miedo o el pánico. Por el contrario, los vómitos tardíos de 4 a 6 horas son por irritación peritoneal, por infección o secreciones libres en la cavidad. Pueden ser hemáticos por desgarros en la pared del estómago o por hematobilia secundarios a lesiones hígado o vías biliares. Esta fue la presentación del trauma abdominal. Muchísimas gracias por la atención.